Hola, soy Antonio Calvo Paredes y estas son las noticias en el tercer planeta. A continuación, los titulares de la semana del 15 al 21 de agosto del 2021. España, un pueblo valenciano de 380 habitantes, quiere convertirse en un laboratorio contra la crisis climática. México, arrecifes de coral del Caribe mexicano en riesgo de desaparecer por cremas solares. Costa Rica, el transporte de Costa Rica es el más contaminante de Centroamérica. España, pérdida de especies polinizadoras en todo el mundo pone en peligro la seguridad alimentaria. España, por quinto día consecutivo siguen apareciendo cientos de peces muertos en el Mar Menor. E iniciamos la semana informativa el 15 de agosto. La noticia viene desde Valencia, en España. Un pueblo valenciano de 380 habitantes quiere convertirse en un laboratorio contra la crisis climática. La fuente es el diario El País, que publica esta información el 15 de agosto. Aras de los Olmos es una pequeña población rural de casi 400 habitantes del Alto Turia, a 110 kilómetros de Valencia, en España, que tiene una gran ambición: desconectarse del servicio eléctrico público y autoabastecerse de electricidad limpia las 24 horas del día. El propósito de su ayuntamiento es contar con un parque fotovoltaico, un aerogenerador, una instalación microhidráulica y una innovadora planta de biogás que se alimentará del estiércol de los cerdos y los restos agrícolas. Con los desechos se abonarán los campos y con el agua sobrante se regará. Aras de los Olmos es un pueblo conocido por tener uno de los cielos más limpios y menos contaminados de la península ibérica, lo que ha atraído la instalación de varios observatorios astronómicos. Hace 5 años que se inició este singular proyecto energético medioambiental, que ya recibió $500,000 de euros del Ministerio para la transición ecológica, con lo que se pretende iniciar la estructura necesaria para garantizar el suministro en los periodos sin sol ni viento, apunta el alcalde Rafa Jiménez. El plan cumple los criterios para recibir tantos fondos europeos contra la COVID-19 como la ayuda para la transición ecológica y contra la despoblación del gobierno central y la Generalitat de Valencia. Con estas partidas se impulsará la iniciativa tras una etapa en que las trabas burocráticas y administrativas han sido numerosas, sea a veces porque las normas no contemplaban que sea un municipio y no una empresa privada la que desarrollara un plan de este tipo. En otras ocasiones, porque sus planteamientos eran demasiado novedosos para la burocracia estatal. Los vecinos del pueblo consultados conocen los planes. Algunos desconfían, porque ya hace años que se habla de ello, y también por su gran ambición que les hace dudar pueda ser posible. Pero otros sí lo creen factible, como Carmen, la carnicería del pueblo, que explica: no hay otro futuro, tenemos que vivir de otra manera, con energía limpia y consumir menos. Y lo digo yo, que soy carnicera, pero es así. Ojalá el proyecto llegue a buen puerto. Cabe resaltar que esta noticia no es en realidad nueva. Hace unos 3 años se inició el proyecto. Sin embargo, El País destaca porque parece que el pueblo está ya a punto de cumplir su objetivo de desconectarse del servicio eléctrico e iniciar el camino hacia el autoabastecimiento energético. Un pueblo que resulta todo un ejemplo a seguir. Y el 16 de agosto pasamos de Europa a Norteamérica, específicamente a México. El Caribe mexicano está en peligro de desaparecer debido a las cremas solares. La fuente es el portal de noticias sobre ciencia y tecnología SciDevNet. La Riviera Maya, ubicada en la costa del estado mexicano de Quintana Roo, es visitada por más de 15 millones de turistas al año, pero en sus playas no existen regulaciones sobre el uso de cremas de protección solar, lo que hace que en su mar se diluyan más de 200 toneladas anuales de restos de estas cremas. Estos restos diluidos están poniendo en peligro la vida de la segunda barrera de coral más grande del mundo en el Caribe mexicano, debido a la presencia de productos nocivos, varios de los cuales contienen sustancias perjudiciales para la vida marina, indicó un trabajo publicado en el portal de publicaciones científicas Applied Science. Los investigadores estimaron que anualmente se liberan al mar entre 231 y 313 toneladas de protector solar. Para estimar esta cantidad de contaminantes en los corales de esta región,
Los investigadores trabajaron a partir de una fórmula que incluye el porcentaje de turistas que usan cremas solares y sus hábitos en las playas, como cantidad de aplicaciones de estos productos, porcentaje de protector que se desprende por el contacto con el agua, etc. Algunos protectores solares contienen químicos como oxibenzona y octinoxanato. Estos compuestos son altamente tóxicos porque se bioacumulan en los tejidos de los corales, ocasionan blanqueamiento, anormalidades en su desarrollo, alteran su ADN e incluso pueden matarlos, explicó la investigadora Carelis Febles Moreno de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Para Febles Moreno, en lugar de protectores con compuestos nocivos, los turistas deberían optar por el uso de barreras físicas o productos Reef Safe, sin oxibenzona ni octinoxanato. María Sandra Curio, química de la Universidad Nacional de Mar del Plata y CONICET, apuntó: se sabe que los filtros ultravioleta no solo contaminan océanos, lagos, ríos, sino también aguas subterráneas, ya sea por liberación directa desde la piel durante la natación y el baño en el océano, o indirectamente con el agua utilizada para higiene personal o lavado de ropa. Curio recordó además que el potencial genotóxico de estos compuestos es también para peces, aves marinas, esponjas, medusas, gusanos, crustáceos, moluscos, estrellas de mar, erizos de mar, pepinos de mar y tortugas, entre otros animales. Por su parte, para el biólogo marino Carlos Vergara Chen, investigador en la Universidad Tecnológica de Panamá, el trabajo contribuye a crear conciencia y responsabilidad ambiental en los turistas que emplean cremas solares en las playas cercanas a arrecifes de coral, y sus resultados podrían auxiliar al diseño y ejecución de normativas que regulen el uso de protectores solares. Dramático resultado de esta investigación que confirma cómo la actividad humana afecta directa e indirectamente a la naturaleza de muchas formas. Seguimos el mismo día, 16 de agosto, aunque un poco más abajo, en la parte central de América. Costa Rica. Transporte de Costa Rica es el más contaminante de Centroamérica. La fuente es el diario costarricense La Nación. El sistema de transporte de Costa Rica es el más contaminante de Centroamérica y es el resultado de la dependencia del petróleo, el deficiente transporte público y el crecimiento desordenado de la gran área metropolitana, de acuerdo con Alberto Mora, director del Estado de la región. Los vehículos son los responsables de quemar el 84% de los hidrocarburos consumidos en el país, lo que hace casi imposible reducir las emisiones contaminantes mientras persiste el modelo actual. En promedio, cada costarricense genera 1.18 toneladas de dióxido de carbono al año por el uso de vehículo propio o de transporte público, así como por la demanda de bienes y servicios que requieren acarreo. La cifra costarricense duplica la de un país como Colombia, el cual tiene ciudades hasta de 7 millones de habitantes. Allí, el sistema de transportes emite 0.59 toneladas de CO2 por persona. Las emisiones per cápita de Costa Rica superan por mucho a las de República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Guatemala, con una población 3.3 veces mayor a la costarricense, generó un total de 8.5 millones de toneladas de dióxido de carbono en el 2018, mientras que Costa Rica emitió 5.9 millones de toneladas. Por emisiones totales del sector transporte, Costa Rica figura en el tercer lugar de la región, pese a tener la segunda población más pequeña. Así se desprende de un análisis elaborado por el diario La Nación con datos de Climate Watch, una fuente de información global sobre cambio climático y gases de efecto invernadero. En Costa Rica, la quema de hidrocarburos para el transporte generó más de una tercera parte del dióxido de carbono total emitido en el 2018, con un 37% de 15.8 millones de toneladas. Además, las emanaciones costarricenses crecieron en cerca de un 30% entre los años 2010 y 2018. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Seguros, a principios de siglo había cerca de 640.000 vehículos en circulación. La cifra casi se triplicó en 2 décadas, pues actualmente circulan poco más de 1.6 millones de automotores y menos de la tercera parte son autobuses o vehículos de carga, es decir, la mayoría son autos particulares.
La contaminación ocasionada por el transporte basado en hidrocarburos es el principal obstáculo de Costa Rica en la ruta de la descarbonización, ya que esta actividad representa el 72% de todas las emisiones a nivel energético y el 37% de las liberaciones totales de dióxido de carbono de Costa Rica. Una muy triste noticia, la verdad, para Costa Rica, ya que este país se destaca por su protección ambiental y por su respeto a la naturaleza. Esperamos que estas cifras nos ayuden a corregir este grave problema en Costa Rica. Pasamos al 17 de agosto y regresamos al continente europeo de vuelta a España. Pérdida de especies polinizadoras en todo el mundo pone en peligro la seguridad alimentaria. La fuente es el portal de internet del Servicio de Información y Noticias Científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. La destrucción de hábitats y el uso de pesticidas están provocando la pérdida de especies polinizadoras en todo el mundo. Esto puede tener enormes repercusiones para la humanidad, ya que amenaza los servicios ecosistémicos que proporcionan alimentos y bienestar a muchas personas, así como miles de millones de dólares para mejorar la productividad de los cultivos. Así lo afirma un grupo internacional de expertos liderado por la Universidad de Cambridge, que ha creado el primer índice de riesgo global de las causas y efectos de la drástica disminución de los polinizadores en 6 regiones del mundo. La investigación, que se ha llevado a cabo con la ayuda de representantes indígenas, se ha publicado en la revista Nature Ecology and Evolution. Abejas, mariposas, avispas, escarabajos, murciélagos, moscas y colibríes distribuyen el polen, lo que permite la reproducción de más del 75% de los cultivos alimenticios y las plantas con flor, incluidos el café, la colza y la mayoría de las frutas. Estas pequeñas criaturas desempeñan un papel fundamental en los ecosistemas del mundo, incluidos muchos de los que los humanos y otros animales dependen para alimentarse. Si desaparecen, tendremos graves problemas, afirma Lynn Dix, investigadora de la Universidad de Cambridge. Según el estudio, las 3 causas principales de la pérdida de polinizadores son la destrucción del hábitat, seguido de los cambios de uso del suelo, principalmente el pastoreo, los fertilizantes y el monocultivo, y el uso generalizado de pesticidas. El efecto del cambio climático ocupa el 4º lugar, aunque los datos son limitados. Un informe publicado en el 2016, al que también contribuyó Dix, sugirió que se ha producido un aumento de hasta el 300% en la producción de alimentos dependientes de los polinizadores en el último medio siglo, con un valor de mercado anual que puede alcanzar los 577.000 millones de dólares. La pérdida de biodiversidad se considera un riesgo global de primer orden para los humanos. Estamos en medio de una crisis de extinción de especies, pero para mucha gente esto es intangible. Tal vez estas especies sean el barómetro de la extinción masiva. Continúa. El impacto de la pérdida de las especies polinizadoras en las plantas y frutos silvestres es considerado un serio peligro en África, Asia-Pacífico y América del Sur, regiones con muchos países de bajos ingresos donde las poblaciones rurales dependen de los alimentos de origen silvestre. De hecho, América Latina es la región más vulnerable. Este estudio pone de manifiesto lo mucho que aún desconocemos sobre el declive de los polinizadores y el impacto que tienen en las sociedades humanas, especialmente en los países en vías de desarrollo, explica Tom Breeze, coautor e investigador de la Universidad de Reading, en el Reino Unido. Como siempre, estas publicaciones científicas nos siguen alertando sobre la continua depredación y la pérdida de la naturaleza, que a la larga nos afecta directamente. En este caso, la pérdida de los polinizadores afectará directamente la alimentación humana. Llegamos al 20 de agosto y seguimos en España, esta vez en la región de Murcia. La mortalidad de peces aumenta en el Mar Menor. La fuente es el portal de la WWF y de la Asociación de Naturalistas del Sureste, ANSE. Desde este lunes 16, las playas del llamado Mar Menor, la laguna salada más grande de Europa, ubicada en la costa mediterránea de la región de Murcia, en España, se están llenando de peces muertos. Al principio eran pequeños peces, pero con el paso de los días el tamaño de los ejemplares es mayor. Al 17 de agosto, el gobierno de Murcia había recogido 250 kilos de peces muertos. En un primer momento,
El Ejecutivo Regional aseguró que la muerte de los peces se debía a un incremento de la temperatura del agua, algo que rechazan los diversos científicos y organizaciones conservacionistas de la zona. La cantidad de peces muertos ha obligado a cerrar varias playas. Esto se veía venir, los expertos ya venían avisando, y los parámetros llevaban una semana mal, describe un portavoz del Ayuntamiento de Cartagena. Hoy 20, la costa comprendida entre la playa de los Alemanes y el canal de Marchamalo ha recibido una oleada de cientos de miles de peces y crustáceos que ha superado toda la mortalidad de los días anteriores en las orillas del Mar Menor. ANSE y WWF advertían desde el lunes 16 a la comunidad autónoma de la región de Murcia que la mortalidad de peces que se estaba produciendo en el Mar Menor no debía darse por cerrada y que el origen del problema podría encontrarse lejos de las playas a donde estaban llegando los peces. Alertaron que la mortalidad podría aumentar con el paso de los días, como lamentablemente ha sucedido. Ambas organizaciones discrepan de las interpretaciones que relacionan la mortalidad a una situación localizada de aumento de temperatura y advertían que la elevadísima mortalidad presentaba todos los síntomas correspondientes a la falta de oxígeno en la laguna. La alcaldesa del municipio, Noelia Arroyo, considera estas muertes como el síntoma de una catástrofe ambiental que se está tratando como un problema local y no como lo que es una emergencia nacional. La regidora clama por detener la degradación de la laguna salada siguiendo las instrucciones científicas. Debe actuarse con urgencia. Sabemos que el problema es la entrada de agua dulce con restos de los abonos usados en la agricultura. El ayuntamiento anunció ayer un decreto ley para prohibir la entrada de estas aguas que cada día vierten 30 millones de litros de agua dulce y 5 toneladas de abonos diluidos. Lamentable información que nos llega desde el Mar Menor en España. Sin embargo, esta no es una información nueva, ya que la mortalidad de peces se ha estado dando en los últimos años con relativa frecuencia. La hipoxia, que es la falta de oxígeno en el agua, es el resultado de una carga excesiva de nitratos provenientes de los fertilizantes que se utilizan en la agricultura intensiva. Muy triste confirmar que en cada catástrofe ecológica siempre han habido voces que han estado advirtiendo años atrás. No podemos seguir así. Salvaje no es quien vive en la naturaleza, sino quien la destruye. Anónimo. Con la frase de la semana finalizamos esta edición de Noticias Medioambientales. Antonio Calvo Paredes, productor y conductor, les agradece su atención. Los esperamos la próxima semana.